Senador, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andas? ¿Bien? Gracias por venir. Un gusto. ¿Qué fue el discurso de Alberto Fernández hoy? Qué buena pregunta. ¿Qué fue? Primero creo que fue un discurso de un presidente más chico. ¿Qué quiero decir con más chico? El primer discurso, tanto el de Asunción como el de inauguración de sesiones del año pasado, le intentó hablar a más gente. Le intentó hablar a Argentina. A mí no me gustó que le adjudicara todos los problemas de la Argentina, que hace rato venimos conversando, que muchos son estructurales, al gobierno anterior, porque me parece que es un mal diagnóstico. Un país que tiene el mismo PIB por habitante que en el año 73 y 10 veces más pobreza, y que además estuvo gobernado por todos los signos políticos y mayoritariamente por el peronismo. Me parece que arrancar diciendo la culpa de todo lo que nos pasa es del otro, me parece un error conceptual. Pero intentó hablarle a todos. Intentó decir que venía a cerrar la grieta, intentó decir que nos teníamos que unir. El discurso de hoy fue un discurso de un presidente para un partido o para una facción de un partido. Y con una enorme cantidad de contradicciones dentro del propio discurso, que llama la atención porque además es un discurso estructurado y escrito. Y ver tantas contradicciones a mí me hace pensar si no hay un problema de pensamiento dentro del gobierno en el cual ni siquiera registran las contradicciones en las que entran, que es mucho más grave. ¿Ejemplos de contradicciones? Bueno, alguien que dice nadie se salva solo y no hay que ser mezquinos, y no dice casi nada sobre el tema de que alguien se apropie de vacunas que le corresponden a otros. Un presidente que dice tenemos que construir todos juntos, los convoco, y que además dijo que no había que judicializar la política, y lo primero que hizo fue decir que iba a haber una denuncia, una querella penal por el crédito del Fondo Monetario. Un presidente que dijo que hay que reconstruir instituciones y confianza, y dijo que el Poder Judicial está al margen de la República, y casi que instó a que un fiscal tuviera prisión preventiva. Entonces yo veo eso y digo, es llamativo. Después hay otras cosas menores del discurso económico en que también hay unas contradicciones flagrantes. Una contradicción que a mí me impactó, ¿no? O sea, invocar a Stornelli procesado sentado al lado de alguien que asumió como procesado. Yo creo que el procesamiento no es una... No es que creo. En el sistema jurídico argentino, estar procesado es tener una sospecha fundada, una semiplena prueba, pero no es una condena. Imputarle a Stornelli el procesamiento y tener a su lado a una persona que tiene varios procesamientos. Por eso te digo, es una suerte de... Hoy recordaba en 1984, en la novela de Orwell, hay una característica muy importante para ascender en el partido, que es la capacidad del doble pensamiento, que es alojar en tu cabeza dos ideas contradictorias sin que te haga ningún ruido. Yo desgrano el discurso y está lleno de eso, y en actitudes, en esto que vos estás mencionando. Entonces, me parece, insisto, que es un presidente que ya decidió que va a gobernar para una parte de la Argentina, y una parte que aparentemente es más chica, porque ni siquiera es a lo que él apeló al principio dentro de su espacio político. Me parece que es más chico que eso. Y una cosa que me llamó enormemente la atención para un presidente que lleva un año fue cuando dijo, yo quiero que me recuerden cómo. Le quedan 3 años. En esos 3 años, de acuerdo a cómo sea su gestión, de acuerdo a cómo sea su política, de acuerdo a cuánto de lo que propuso inicialmente pueda conseguir para todos los argentinos, se definirá como recordaremos a un expresidente. Pero la verdad es que diga, apenas transcurrió un año, yo quiero que me recuerden así. Bueno, falta mucho para que lo recordemos. Hoy lo tenemos presidiendo, ¿sí? Y tenemos, como decía, un gobierno cuya cabeza decidió que él iba a hablar en un tono, no sé si llamarlo electoral, pero un tono claramente agrietado. Esto es, porque acá hay varias cuestiones. Jorge así recién rechazaba lo que yo decía. Yo lo vi más cristinista que nunca, Alberto. Lo vi casi Cristina, enojándose con los clásicos de Cristina, la justicia, los grupos económicos, los periodistas, etcétera, etcétera. ¿Esto es un acting de un Alberto Fernández en plena campaña electoral o esto es Alberto Fernández? A mí me parece que un problema que yo no he compartido es que estamos todo el tiempo diagnosticando si Alberto es Alberto, Cristina es Cristina, si el presidente es él o ella manda. Un gobierno es un gobierno. Y yo lo juzgo como un todo. Y la verdad es que este gobierno funciona como funciona. Y funciona con un peso preponderante de Cristina. Si después Alberto fue un buen vehículo político, electoral o no, la verdad que hoy se ve que funciona así. Y en ese discurso leído, es especulación, pero la verdad es que al presidente le costó leer ese discurso, esa es la sensación que daba. No parecía ser su puño y letra, no parecía un discurso al que está acostumbrado.
Y es cierto que en algunos momentos de la sesión, ella que tiene mucha capacidad hoy me decía alguien, pensá que ella no habla desde el acto en La Plata, hace un montón que no habla públicamente, y tiene mucha más capacidad de transmitir con gestos de lo que a veces el presidente, por lo menos en este discurso, pudo transmitir con tantas palabras. ¿Y qué viste de la gestualidad de la vicepresidenta? Una parte del discurso que le interesaba mucho más, que es la parte final, en la justicia y lo del fondo, se le ve, a ella se le ve igual que en el Senado. Cuando alguno de sus senadores dice algo que a ella le gusta mucho, se le nota en la cara, porque sonríe, lo disfruta. Por más que esté mal lo que se esté diciendo, por más que tenga errores conceptuales o por más otra vez que incurra en contradicciones importantes. Se vio eso. Me parece que otra parte que se vio es que ya tenía el control de la situación en muchas instancias. A mí hay una intervención tuya, o mejor dicho, de la vicepresidenta, cuando vos estabas en el Senado, que yo uso mucho como graficar cuál es el concepto de disenso que tiene el gobierno, el kirchnerismo, ya no sé cómo decirlo, que es cuando vos estás pidiendo la palabra o estás pidiendo una cuestión reglamentaria y ella dice, senador, si de todas maneras tenemos los votos y vamos a ganar nosotros, como diciendo, si querés hablar al cohete, pero digo todo esto. ¿Te parece que ese es el tono de este gobierno? La convicción de que el poder soy yo. Creo que ese no es el tono con el que arrancó el gobierno, pero casi te diría como punto fundacional el día que decidieron manotearle la plata a la ciudad. Empezó a ser ese el tono. Rompió esa foto con la cual los argentinos, independientemente de a quién habían votado, estaban esperanzados. Y eso que hace Cristina en el Senado, que a veces lo hace inclusive cuando a punto de votar meten decenas de cambios que a veces valen decenas de miles de millones de pesos. Y crean cargos, o sea que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos votando. El otro día también pasó cuando destrozaron la ley de defensa de la competencia, la destrozaron y Parrilli hizo algunas modificaciones, es decir, las contó otra senadora, pero las fue proponiendo él y no sabíamos ni la ley que estábamos votando. Entonces yo creo que es una concepción compleja en el siguiente sentido. Yo no creo, y ya lo hemos conversado muchas veces, yo no creo que nadie tiene el diagnóstico de la Argentina, ¿sí? Nadie tiene el diagnóstico. Podemos estar discutiendo de qué cosas vemos, por qué. Creo que hay que abocarse a cuáles son los problemas que Argentina arrastra hace mucho. Entonces, a veces que el kirchnerismo puede tener razón, sí. De la misma veces que a veces Juntos por el Cambio puede tener razón. Pero hay una diferencia importante, que es que el kirchnerismo cuando encuentra un problema, para mí tiene dos defectos. El primero es que encuentra el problema en el cuerpo, entonces está la herida, y va hacia la herida, pero siempre tiene el dedo sucio, tiene otra intención. Entonces termina infectando el problema que quiere resolver. Y lo segundo es que aún diciendo esto es un problema, nunca quiere conversar con el resto del arco político cuál es la solución a ese problema. Que es parte de lo que vos decís. Bueno, nosotros somos mayoría, con la mayoría hacemos lo que queremos. De hecho, a veces en el Senado se nos ha dicho que nosotros somos la tiranía de la minoría. Yo no conozco ninguna democracia del mundo en que se hable de la tiranía de la minoría. Recién hablaba con Claudio del tema del dólar, variable para los brutos en la economía como el que suscribe, que es de mirada, decir, bueno, está más tranquilo el dólar libre, y Claudio me dio un mazazo por la cabeza y me dijo, está el doble que hace un año. ¿Hay algo de una luz de esperanza en la economía? Yo no veo una luz de esperanza en la economía. Volvamos un poquito al tema del dólar para entender por qué no veo una luz de esperanza. El dólar es un muy mal termómetro de lo que pasa. No es que el dólar pasa de valer 150 a 200 y entonces la Argentina está 25% peor, o baja de 200 a 150 y entonces la Argentina está 20% mejor. No es así. Lo que muestra es una gran preocupación. Ahora, para saber si la Argentina está en un rumbo correcto, lo que tenemos que ver es si va a haber motores de crecimiento. Si va a haber, el motor de crecimiento es el consumo. ¿De dónde va a salir? Porque a las empresas les cuesta, en estas circunstancias, es del Estado, al Estado le cuesta incentivar el consumo de manera sostenida, porque lo hace a través de impuestos, lo hace a través de endeudamiento, lo hace a través de inflación cada vez que emite. Por otro lado, la inversión, yo no veo, sinceramente hablando con empresarios, no veo ánimo de invertir en la Argentina. De hecho, cuando se van empresas, antes se iban empresas extranjeras que yo creo que ahora se están yendo algunas más, porque cuando vos tenés todo el mundo ordenado y un problema en Argentina, decís, lo aguanto, es un país importante en Latinoamérica. Cuando todo es un problema para vos en el mundo y Argentina es un problema adicional, doble, decís, bueno, basta. Pero antes, cuando se iban a esas empresas, había muchos empresarios argentinos con ganas de tomarla y eso hoy no funciona de la misma manera. Y después no hay una revisión muy clara de por qué Argentina no crece.
otra vez es este diagnóstico simplista que ya lo vimos. Cuando asumió el presidente Macri dijo que la culpa era del peronismo. Y ahora que asume el presidente Alberto Fernández dice que la culpa es de Cambiemos. A ver si nos damos cuenta. Argentina tiene el PBI por habitante del año 73 y tiene 10 veces más pobreza. Si no entendemos eso, estamos jodidos. Y hay un problema adicional que es el dilema en el que estamos, que ahí es donde digo, no entramos en serio, que es, nosotros tenemos un nivel de presión tributaria récord. Esa plata que sale del bolsillo de todos nosotros no le alcanza al Estado. Entonces se endeuda a veces o emite. ¿Para qué? Para tener un gasto público récord. A pesar de esa tendencia, tenemos la mitad de los compatriotas en pobreza. Entonces la pregunta es, ¿con ese Estado, con más plata de ese Estado, vamos a sacarlo de la pobreza? La respuesta es no, porque la pobreza se multiplicó por 10 en 50 años con un Estado cada vez más grande. Y la otra es, ¿y con esa presión tributaria las empresas van a poder invertir para crear puestos de trabajo en blanco en la Argentina y sacar gente de la pobreza? La respuesta es no. Entonces tenemos que repensar otro Estado. Cuando tenemos que repensar otro Estado, uno hubiera pensado que la pandemia, que revela el estado de nuestro Estado, nos hubiera puesto a debatir en conjunto. No ocurrió. Yo espero que el episodio de la vacuna, porque el Estado es impotente para resolver los problemas en Argentina, porque está apropiado por un montón de sectores, apropiado, desguazado, rapiñado. Y el ejemplo más emblemático, más visible de cara a la gente es el de las vacunas. Por eso me llamó mucho la atención, que el presidente no dijera prácticamente nada, no dijo hubo un error, dijo cuando dijeron que hubo un error, sí este presidente tiene la voluntad de, no como este presidente tiene la voluntad si pasa algo, pasó algo grave. Y la verdad que eso grave que pasó, como es una cultura, es probable que esté multiplicado en la Argentina. Por eso yo insisto, muchos de nosotros insistimos con que es importante conocer las listas de todas las provincias de lo que pasó. Claro, obviamente. Es fundamental, fundamental. Si no, no sabemos qué es lo que pasó, sabemos lo que nos cuentan de a poquito. Y porque trascendió, como era la discusión que yo tenía con el jefe de gabinete, de no haber ocurrido lo que ocurrió, Berbisco, lo que fuera, hubiera sido una anécdota. Pero yo te pido que vuelvas a ver las palabras del presidente. Prometo. La condicional. Una de las personas que yo más respeto dentro de nuestra profesión, que por supuesto voy a reservar el nombre, me dice, Lustó podría ser un gran presidente. Ya sé que es el chiste, vas a ser candidato y me vas a contestar o no. No, te voy a decir que lo mandes al psicólogo. No, pero no. Mirá, a mí me dije, ¿vos aspirás a ser astronauta? No. ¿Te gustaría conducir el noticiero en la RAI? Sí, te digo. O sea, pero ¿no aspirás? Te voy a decir lo que sabés que te digo en privado, en público. La verdad que si no hay algo más grande que se geste que tenga que ver con este diagnóstico, no. Porque yo lo que creo es que tenemos que tener un mandato para hacer cosas. Y a mí me parece, insisto, que lo de la vacuna, por eso, mira, ¿sabes? Hay una discusión ahora de si las bolsas de cadáveres que pusieron. Yo creo varias cosas con respecto a eso. Primero, creo que la muerte no es algo para jugar. Segundo, que alguno de aquellas personas que tienen un pariente muerto, por ahí no le gusta. Obvio. Eso. Pero tercero, es la manera más torpe que existe, porque en lugar de hablar de las vacunas, ahora estamos hablando de eso. Entonces, cuando alguien va y dice que la vacuna es un veneno, cuando alguien dice, y vos me entrevistaste en su momento, que la vacuna rusa, no sé qué, yo te dije, de la vacuna rusa, seguramente por el nivel de ciencia rusa tendremos una buena vacuna. Lo que queremos es los papeles. Cuando la oposición hace esa gestualidad, desvía el foco de la atención de las cosas que tenemos que estar discutiendo. Y para mí es una torpeza política. Bien. Bueno, nos fuimos. Yo sé que no me vas a decir si vas a ser candidato a presidente. Te pregunto directamente, ¿quién es la Meryl Streep de este país? Mi mujer. Gracias, Martín. Gracias a todos, de verdad ha sido un placer trabajar con todos ustedes. Muchísimas gracias a la gente de Royaz. Estoy feliz de vestir Royaz, a Salón Berlín, que se ocupa de todos los barbudos de esta sala. Y también muchas gracias a Fernanda Tosi, acá estoy, a Fernanda Tosi, que se ocupa de mí. Y muchas gracias a esta empresa. Estoy muy feliz de hacer este programa con total libertad, con mucho miedo. Les prometo que mañana lo vamos a hacer mejor. Mangel, pará, antes que me vaya. Mangel, mucha suerte, Mangel, ahora que estás viniendo. Y atrás viene un amigo que es Babi Checopar.